Hola, ¿alguna vez se han preguntado igual que yo por qué me cuesta tanto trabajo poner límites? Soy Alba Paulina Terapia. Este video es para Project Ananda. Los invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho aún. Esta comunidad es genial. Y a lo largo del video vamos a hablar sobre qué son los límites, cuáles pueden ser las razones por las que no nos atrevemos a establecerlos o por qué en unas zonas de nuestra vida sí y en otras áreas no. Vamos a platicar al respecto de cómo los vivo yo, que eso es lo que quiero compartirles hoy. Así que vamos a empezar por decir que en toda relación se trata de construir un espacio seguro para que las dos personas o más puedan ser quienes son. Construir ese espacio seguro, para lograrlo es indispensable que cada quien pueda decir: esto me gusta, esto no me gusta, esto me hace sentir bien y esto no. Suena muy sencillo, ¿cierto? Pero hay muchas variables que intervienen en las relaciones que hacen que esto no siempre sea lo más sencillo de lograr. Y creo que se trata de conocernos a nosotros para que podamos entonces construir algo genuino con el otro. Así que espero que este clavado que yo me he echado a mi interior resuene con algunos de ustedes. Ojalá. Bueno, pues si se trata de construir un espacio seguro, los límites sanos son la herramienta para hacer esto, para que en todas mis relaciones yo pueda sentirme seguro de ser yo mismo. Desde que somos pequeños, nos enseñan a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en la sociedad. De alguna manera a pertenecer o a encajar. Y aunque nosotros por instinto rápido sabemos decir que no a lo que no nos gusta, pues algunas veces hay que saludar a los familiares para ser educado o hacer esto o hacer aquello que nuestros papás nos indican o que las personas alrededor de nosotros nos indican. Así que de alguna manera vamos sacrificando un poco de lo que somos para poder ser bien vistos en la sociedad. Y ahí es donde la línea de nuestros límites personales puede desdibujarse o borrarse por completo. Porque el niño siente el instinto de lo que no quiere y sí quiere, pero las costumbres o lo bien visto indica que debo actuar diferente a lo que estoy sintiendo dentro. Entonces aprendemos a ignorar ese impulso. Y esto definitivamente nos lleva al camino de no saber decir qué queremos y qué no queremos. En mi viaje personal, puesto que yo me dedico a la terapia, de alguna manera me considero que estoy en servicio a los demás. Alguna vez les platiqué en otro video donde les conté sobre mí, que desde que era muy chiquita sentía mucho interés por las necesidades de los demás. Creía que podía ayudar a que se sintieran mejor. Entonces estaba al pendiente de otros. Imagínense que esto provocó en algunos extremos que yo dejara de estar al pendiente de mis necesidades y tarde o temprano que dejara de preguntarme cuáles son. Es como si estuviera cableada interiormente para ver por el otro. Y aunque esto es algo noble o lindo, obviamente tiene sus extremos y en un extremo puede ser vivido de una manera no sana. Porque no preguntarte qué necesitas tú descompone todos los eslabones que van después. Así que en mi trayecto personal, mis límites o la incapacidad para ponerlos en muchas situaciones se fue desdibujando por creer que las necesidades del otro eran más importantes que las mías. Quizá muchos se pueden identificar con esto. Llega un momento donde ni lo piensas, solamente así eres y así resuelves y así estás acostumbrado a hacerlo. No te das cuenta que no es todo lo que eres hasta que empiezas a relacionarte de forma interpersonal
de pareja o con amigos y familia, y te das cuenta que hay algo dentro de ti que quisiera hacer las cosas diferentes porque no te sientes completamente seguro o no te sientes tú. Y esto imposibilita tener una relación auténtica con el otro. Entonces, por acostumbrarme a ver por las necesidades de los demás, creí que eran más importantes. Dejé de ver por las mías. Hubo un momento en que si alguien me preguntaba, ¿y qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú? No sabía contestar esa pregunta, al menos no de una forma rápida. Tenía que realmente preguntármelo. Y pues en la mayoría de las relaciones no recibía ese espacio. No había quien me dijera, ¿y tú qué quieres? Era más fácil que yo quisiera lo que el otro quería, ¿cierto? Afortunadamente sí hubo personas y sí ha habido que me fueron mostrando que había un camino diferente. Porque solo ver por los demás hace que de pronto comiences a guardar resentimiento o una sensación de ansiedad debido a que no estás tomándote en cuenta. Y esto tarde o temprano sale a flote, por fortuna. Entonces comenzó este cuestionamiento de si se puede hacer diferente, entonces ¿cómo sería? Y ha sido un trayecto que todavía estoy recorriendo, por supuesto. Creo que así como aprendí lo otro, me tomará mi tiempo también desaprenderlo y aprender maneras nuevas. Pero en mi caso personal, he comprendido que cuando yo era una niña, nadie me decía que no, o me decían muy poco que no. Y cuando lo hacían, a mí me hacía sentir rechazada o incluso abandonada. Es como que no era importante para mis papás o para mis abuelos o para mis maestros o para el otro si me decían que no. Así que de grande, mi historia, que tiene que ver con considerarme que estoy al servicio del otro o que quiero ayudar al otro, se juntó con esto de sentirme vulnerable, rechazada, abandonada, a la hora de que alguien me pone un límite o que establece un límite que es importante para él conmigo. Entonces, estas dos cosas cuando se unieron hicieron que fuera todavía más difícil para mí decir que no, porque yo sentía que le iba a provocar el dolor que yo sentí de niña a los demás. Es decir, que iban a creer que los estaba rechazando, que los estaba abandonando o que no eran importantes para mí. Así que era la razón por la que yo decía que sí a todos los demás y me decía que no a mí. Y esto ha sido mi gran aprendizaje, que debe haber un balance y que yo soy la única responsable porque soy la única que sabe qué está viviendo, cómo se siente, cómo ha estado mi día. Soy la única responsable de decir si quiero o no quiero. Y no tiene que ver con el otro, si se dan cuenta, no es algo personal. Así que mi camino de aprender a decirlo, primero a reconocerlo y luego a expresarlo, también me ha llevado a saber recibir los límites del otro. Así que si algo puedo aconsejar desde mi perspectiva y de cómo yo lo he vivido, sería esto: que hagamos un mejor esfuerzo y pongamos mayor conciencia en aceptar el no del otro, en aceptar sus límites, cuando nos dice hasta dónde llega, aunque no lo podamos comprender, aunque a veces no nos guste. Es muy importante que en nuestras relaciones le hagamos espacio al no del otro sin tomarlo personal o simplemente respetándolo, porque él es el que sabe cómo se siente y qué necesita y puede estar atravesando por algo que no tengamos la menor idea. Así que si lo hace es porque se siente lo suficientemente seguro para ser el mismo con nosotros. Y esto es muy valioso. Si queremos tener ese espacio para ser con los demás, hay que generarlo para que los demás sean con nosotros. Así que si nos proponemos aceptar los límites sin cuestionarlos, respetar, creo que vamos a ir creando más y más espacios seguros para todos, que de eso se trata al final de cuentas. Así que bueno, esto es lo que quiero compartir sobre mi tránsito, sobre lo que estoy viviendo en este momento. Y me encantaría escuchar cómo se sienten en los comentarios. Pueden compartir si algo de esto resuena con ustedes, si lo han vivido de forma similar, si tienen algún libro, algún podcast, algo que les haya ayudado.
Me encantará leerlos y igualmente si desean compartir este video con alguien con quien pueda identificarse, adelante. Se trata de que vayamos generando una comunidad cada vez más unida, armoniosa, amorosa y que sigamos aprendiendo, que vayamos juntos. Así que ya saben dónde compartir, dónde dar me gusta o suscribirse al canal. Gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.